redefiniendo nuestro llamado Elección 2024. Estamos en la semana previa a la elección de este domingo 2 de junio y en México se ha levantado un poderoso movimiento de intercesión donde líderes espirituales, pastores y nuestras iglesias estamos orando para que las elecciones que se van a llevar a cabo sean pacíficas, libres, se respete la ley, se respete el voto, sin la intervención del gobierno ni del crimen organizado y se acepten los resultados. Por otra parte, también en México, los cristianos y los seguidores de Jesús, su iglesia, tenemos la oportunidad de dar nuestro voto y decidir quiénes van a gobernar nuestro país en estos años que vienen. De esta manera estaremos cumpliendo nuestro llamado como iglesia de Jesucristo para ser luz en medio de la oscuridad de este mundo y sal sobre la tierra, ser de influencia que determine el futuro y el destino de nuestra nación. El Señor Jesucristo ha declarado que nos ha dado las llaves del reino para que todo lo que atemos en la tierra y lo desatemos sea atado y desatado en los cielos. Así es que este es un llamado a levantarnos con la autoridad que Dios nos ha dado en una nueva cultura de participación ciudadana por la causa del Evangelio, a fin de cumplir nuestro propósito como Iglesia de Jesucristo. Ser de influencia que determina el futuro y el destino de nuestra nación. La Escritura declara algo maravilloso que es un principio para nosotros también en Jeremías 29:11, cuando el Señor, hablando de la calamidad que había venido sobre el pueblo de Israel, les dio la esperanza de que esa no era su voluntad. Mis planes para ustedes solamente yo los sé y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Así que en esta serie, redefiniendo nuestro llamado Elección 2024, vengo exponiendo los principios de sabiduría que el Señor nos ha dado para juzgar los hechos y discernir los acontecimientos que han ocurrido en estos 6 años en nuestro país, para que de esta manera podamos dar nuestro voto y decidir quiénes van a gobernar en México en estos años que vienen. En la Escritura encontramos en Mateo capítulo 5, verso 13, esta declaración donde el Señor nos dice: ustedes son la sal del mundo. Si la sal pierde el sabor, ¿para qué va a servir? Solo para que la boten y la pisoteen por inservible. El Señor Jesús declaró en Mateo 12:33: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. El Señor nos ha declarado también acerca de cómo en su palabra establece cuándo podemos discernir y juzgar los hechos cuando los que gobiernan han sido un mal gobierno, y sí hay criterios para reprobar a los que gobiernan. La Escritura nos dice aquí en Romanos capítulo 13, versos 3 y 4, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. En otra versión dice que los que gobiernan tienen armas para castigar a los malhechores. Así que por esta razón tenemos aquí criterios que nos permiten reprobar a los que gobiernan, han gobernado nuestro país en estos años, porque ellos han fallado para proteger a la sociedad y castigar a los delincuentes. Han ofrecido abrazos a los delincuentes y no han detenido la inseguridad y la violencia criminal con la que vivimos en México y que se extiende a darle control a los delincuentes, a la delincuencia organizada en más del 30% del territorio del país. Bien, en 1 Timoteo capítulo 2 del 1 al 3 al 4 nos exhorta a rogar, a hacer peticiones, dice ahí, y también a hacer acciones de gracias, dice, por todos los hombres, por los que están en eminencia, por los que gobiernan, dice, para que vivamos quieta y reposadamente. Dice, a fin de que de esta manera
toda persona pueda salvarse y venir al conocimiento de la verdad. Así que nos está declarando que esta función básica del Estado de traer paz, de traer seguridad, son condiciones sociales y políticas indispensables para que, como dice la palabra, vivamos quieta y reposadamente, vivamos en paz. La palabra vivamos se traduce de la palabra griega rabá, que significa liderear. Así que para nosotros como pastores, una condición básica para que podamos liderear, a fin de que toda persona pueda conocer al Señor Jesucristo, salvarse y venir al conocimiento de la verdad, es que en nuestro país haya seguridad y por tanto se detenga la violencia criminal. En esta serie, Redefiniendo nuestro llamado, hemos venido exponiendo en estos episodios todos estos principios. En el episodio número 2 le llamamos Toda injusticia está exponiéndose a la luz. En el episodio 3 el tema es La injusticia se derrumba con motivo del segundo debate presidencial. El cuarto episodio le llamamos El dominio de los justos, donde la escritura nos dice en Proverbios 29:2 que cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando los impíos dominan, el pueblo sufre. Dios nos ha llamado a levantarnos con la autoridad que nos ha dado para ser una luz que alumbra en la oscuridad, ser sal para la tierra y ser la influencia que determina el futuro y el destino de nuestra nación. En México tenemos la oportunidad de dar nuestro voto y decidir quiénes van a gobernar a nuestro país en estos años que vienen. Por esa razón vamos a considerar, en base a estos principios, que lo más importante no son todavía las propuestas que han hecho estos candidatos presidenciales, sino identificar quién es la persona, quién es la clase de persona, cuál es su condición en la cual hace estas propuestas y hace promesas al país, porque es más importante conocer sus hechos, cómo han gobernado y cómo van a continuar gobernando en México, más que sus dichos, y darnos cuenta cuando hay engaño y mentira. Así es, el Señor nos ha dado sabiduría para juzgar los hechos y discernir los acontecimientos, y de esta manera, con la sabiduría de Dios, percibir entonces quién engaña y quién miente. Así que el principio es que es más importante que las promesas y las propuestas que han venido haciendo los que gobiernan. Tenemos que identificar en qué forma han gobernado, en qué forma esto puede estar lastimando y deteniendo el avance del Evangelio y la manifestación del reino de Dios en nuestro país, porque el Señor nos ha llamado a hacer que el reino de los cielos sea manifestado y se extienda también aquí en la tierra. Más importante que sus promesas es identificar quién es la clase de persona que está haciendo las promesas, las propuestas, y es más importante conocer sus hechos más que sus dichos, para entonces juzgar y discernir cuando se engaña y se miente. El episodio para el día de hoy le he llamado Vota por la causa del reino en esta elección 2024. Y vamos a tomar estas escrituras para fundamentar este nuevo episodio de esta serie, Redefiniendo nuestro llamado. Atender lo que nos dice Santiago capítulo 4, verso 1 al 3, donde dice: ¿qué provoca las guerras y los pleitos entre ustedes? Pues son las pasiones que luchan dentro de ustedes. Ustedes desean algo y no lo consiguen. Entonces matan y sienten envidia, porque no pueden obtener lo que quieren. Pelean y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propios placeres. Así que el llamado para esta elección 2024, para este domingo 2 de junio, es que como iglesia de Jesucristo, seguidores de Jesús, como hijos de Dios, que tenemos la oportunidad de dar nuestro voto y decidir quiénes van a gobernar nuestro país, votar por razones espirituales, a diferencia de todos los demás que lo hacen por razones políticas. Nosotros no votamos por razones políticas, votamos por razones espirituales, porque nuestra conciencia de seguidores y discípulos de Jesús y de hijos amados, tenemos un principio fundamental que el Señor Jesús nos declaró
En Mateo capítulo 6, verso 30 al 33, donde el Señor declara para nosotros su iglesia: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que para nosotros lo más importante y lo primero es Dios. Y todas las decisiones que tomamos en la vida y todo lo que hacemos, también en la vida social, pública y política del país, debe ser atendiendo primeramente a nuestro compromiso con Dios y hacer que el Dios sea primero en todo lo que hacemos y en todo lo que decidimos. Así que este es un llamado para poner a Dios primero y por tanto la causa del Evangelio y por tanto el avance del reino de los cielos aquí en la tierra, el avance del reino de Dios en nuestro país. Por eso el Señor Jesús declaró: mi reino no es de este mundo, porque nosotros estamos en este mundo, pero no para actuar y hacer las cosas con las razones que todo el mundo lo hace, sino por razones espirituales. No podemos votar por razones políticas porque esto nos divide como cristianos, como seguidores de Jesús. Nosotros no podemos poner nuestra confianza en el hombre, porque la escritura nos dice en Jeremías 17, del 5 al siguiente: maldito aquel que aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres y en ellos busca apoyo. Será como la zarza del desierto que nunca recibe cuidados, que cree en las piedras en tierras de sal donde nadie vive. Pero bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza. Será como un árbol plantado a la orilla de un río, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores, pues su follaje está siempre frondoso. En tiempo de sequía no se seca y nunca deja de dar fruto. Nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Así que el Señor nos está dando este principio para que nosotros al votar no lo estamos haciendo poniendo nuestra confianza en alguien, porque sabemos que no vamos a encontrar un candidato perfecto ni un partido político por quien votar, sino en realidad tenemos que discernir y juzgar cuál es el bien posible que podemos tener al votar este próximo domingo 2 de junio. Pero sobre todo necesitamos abandonar nuestras divisiones como cristianos, como seguidores de Jesús. Por razones políticas, necesitamos abandonar nuestras preferencias electorales y votar por razones espirituales. Hay personas que les ofende que nosotros estemos exponiendo los hechos y que estemos juzgando y discerniendo el mal gobierno que hemos tenido en México en estos 6 años. Hay personas que se ofenden que sea cuestionada la manera en que ha gobernado López Obrador, personas que les ofende que nosotros no estemos de acuerdo con lo que dicen los que gobiernan, pero no estamos aquí para hacer propaganda electoral ni proselitismo político. Estamos aquí para discernir espiritualmente las razones por las cuales es necesario ser uno como iglesia de Jesucristo, porque no puede ser que el Señor te diga que tú votes de una manera y a otro de otra, cuando todos estamos en el mismo lugar de bendición en Cristo Jesús, todos somos su iglesia. El Señor Jesús declaró este principio que tenemos que preservar en medio de toda circunstancia que estemos viviendo en México, en nuestro país. Juan 17:21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Soy Sergio Miranda Vite y te invito a compartir con tus contactos. He sido pastor por casi 40 años, soy licenciado en economía y participé como candidato ciudadano pro vida y pro familia, como candidato a diputado al Congreso del Estado de Querétaro en la pasada elección de 2021. En este episodio voy a darte 7 razones por las cuales nosotros podemos ir a votar este domingo 2 de junio por la causa del reino, para el avance del evangelio, para votar por México, para que México siga siendo un país democrático, un país de libertades, un país donde tengamos y sigamos teniendo libertad de expresión, libertad de conciencia, libertad de pensamiento, libertad de culto. Todo el mundo está diciendo que esta es la elección más grande de la historia, pero yo considero que lo que está caracterizando la elección de 2024 en México es que es la elección más violenta que hemos tenido en nuestro país. Se está hablando del asesinato de más de 70 candidatos de todos los partidos políticos en esta campaña electoral. Y desde que iniciaron las precampañas, todavía el número va en aumento.
escuchamos la noticia de lo que ocurrió en Concordia, Chiapas, donde el crimen organizado ya rebasó todos los límites y se anunció y se dio la noticia de cómo fue asesinada una joven candidata y no solo ella, sino los seguidores que la acompañaban y que estaban con ella. Esto quiere decir que la delincuencia organizada ya estará atacando también a los seguidores de los candidatos que no van de acuerdo a sus intereses, que no han aceptado ser extorsionados o intimidados o que no han renunciado a su candidatura para que sean los delincuentes quienes voten y decidan quiénes van a gobernar nuestro país a través del uso de la fuerza y de la violencia. Número 3, ya comenzó a darse en México el cobro del derecho de piso en las escuelas también. Hace unos días se dio a conocer esta noticia de cómo se está pidiendo en una escuela pública por parte de los delincuentes el cobro de piso de 40,000 pesos. Esto va a seguir escalando en México si no se detiene la violencia. Y número 4, para nosotros como cristianos, como iglesias, también se ha dado a conocer los casos de pastores asesinados al no poder ellos pagar el derecho de piso. Hay iglesias que ya están siendo extorsionadas y están pagando el derecho de piso o están en una pax narca con los delincuentes para poder reunirse y para poder congregarse. Nadie dice nada ni menciona nada de este tema, pero es porque los delincuentes están tomando el control de nuestro territorio ya ahora en gran parte de nuestro país. Razones que nosotros tenemos para votar por la causa del reino, por el avance del evangelio, para tener en México condiciones sociales y políticas donde tengamos paz, tengamos seguridad y esto nos permita dar a conocer a Jesús, que toda persona pueda salvarse y pueda venir al conocimiento de la verdad como nos dice la Escritura, para que vivamos quieta y reposadamente. Y para que en México finalmente no acabe de consolidarse un golpe de Estado institucional donde a través de las instituciones de la democracia, Morena y López Obrador han tomado el poder en el Estado para ahora no permitir que nadie más pueda acceder al poder a través de las elecciones. Así que razón número 1, 29:2, donde dice que cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando el impío domina, dice, el pueblo sufre. Y tal como lo he mencionado en 1 Timoteo, versos 1, 2 y 3, donde se nos dice que oremos por los que gobiernan, los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Hemos visto, no podemos votar por razones políticas, porque esto nos haría dividirnos como iglesia de Jesucristo, pero en este momento lo que tenemos que con sabiduría entender es de qué manera podemos hacer que se detenga lo que está sucediendo en México y que los que gobiernan no continúen gobernando en estos próximos años. Número 2, votar por México. Vamos a votar por México porque Dios ama nuestro país y Él desea su salvación. Y de esta manera México siga siendo un país democrático donde se respete la ley y la constitución. Así que votar a favor de la oposición significaría votar por México y no permitir que continúen gobernando como lo han venido haciendo estos años para solamente hacerlo a favor de sus intereses personales y de su grupo político. Así que votar por la causa del reino y para el avance del evangelio es votar como uno, como iglesia de Jesucristo, abandonando, como ya hemos comentado aquí, nuestras divisiones por causas políticas, nuestras preferencias electorales y hacerlo de tal manera que seamos uno y tengamos condiciones favorables para que sigamos reuniéndonos, para dar a conocer a Jesús y para que toda persona con libertad y con paz pueda venir al conocimiento de la verdad. Vota por México. Es necesario votar por México, es necesario votar para que los que van a gobernar en estos años que vienen nos aseguren que haya paz, nos aseguren que el Estado garantice la seguridad y se recupere la soberanía de gran parte del territorio de nuestro país, donde la delincuencia organizada está constantemente extorsionando, cobrando derecho de piso a los negocios pequeños y grandes, a los empresarios, donde quiere determinar quiénes gobiernan en los municipios, quiénes estarán en las procuradurías o en las fiscalías que tienen como función castigar los delitos y detener a los delincuentes. Votar por México significa votar para que México siga siendo un país democrático, un país donde haya libertades, donde se respete la ley y la constitución. Número 3, votar con sabiduría de Dios
consiste en que nosotros estemos poniendo nuestra confianza en Dios y no en el hombre. Como nosotros identifiquemos estos principios que Dios nos ha dado para juzgar los hechos, discernir los acontecimientos. Y de esta manera, a través de la palabra y a través del Espíritu Santo que pone su sentir en nuestro corazón y confirma lo que Dios establece en su palabra, la manera en que nosotros podemos juzgar y por tanto aprobar o reprobar a los que gobiernan y quieren continuar gobernando. Votar con sabiduría consiste en no poner nuestra confianza en los hombres. No es votar por el hombre. No significa dividirnos y estar peleando, tratando de demostrar quién es el que tiene las cualidades y las virtudes por las cuales puede gobernar nuestro país. Porque la Escritura, como ya vimos, nos dice en Jeremías 17, 5 al 7, maldito aquel, dice, que aparta su corazón de mí, dice el Señor, y que pone su confianza en los hombres y en ellos busca su apoyo. No es como ha venido sucediendo con los que gobiernan en estos 6 años, donde se ha estado alimentando constantemente el culto a la personalidad de López Obrador, donde las personas han sido llevadas a adorar a López Obrador como un diosito, como un hombre lleno de virtudes y cualidades al cual no se le puede criticar y siempre él es el bueno y todos son los malos. Hay personas que se ofenden por todo cuestionamiento que se hace a López Obrador y aún le atribuyen a él los beneficios que han recibido a través de los programas sociales. No pongas tu confianza en el hombre, maldito el que pone su confianza en un hombre. Finalmente, todo el beneficio que tú puedes recibir a través de estos programas sociales, las becas, las pensiones y cualquier otro beneficio es una obligación del Estado y es algo que se financia a través de los impuestos. Así que nosotros no vamos a participar en este odio de defender o hablar a favor de alguien, porque entendemos perfectamente que los candidatos y quien va a gobernar nuestro país no son personas perfectas y desde luego que cometen errores y pueden tomar malas decisiones, pero lo que tenemos que discernir y juzgar es el carácter. Es personal lo que se puede hablar acerca de los que gobiernan. Estamos hablando de un principio espiritual, pero el principio es maldito el hombre que aparta su corazón de Dios y pone su confianza en otro para recibir de él su apoyo. Número 4. Vota para que termine en México la violencia criminal, la corrupción, el engaño y la mentira. Hay mucha información disponible. Cualquier persona que pueda informarse de lo que ha pasado en México y ha venido ocurriendo, hay mucha información disponible por la cual tú puedes enterarte de los hechos. Yo aquí a través de esta serie he ofrecido hechos, pero no pretendo hablar del tema exhaustivamente porque hay demasiada información, hay demasiada evidencia de cómo en nuestro país los que gobiernan han mentido, han engañado, han entrado en corrupción, hay escándalos gravísimos de corrupción que no alcanzaríamos aquí para hablar de esto. Tienen que ser evidenciado a través de investigaciones periodísticas serias, los vínculos de los que gobiernan con la delincuencia organizada, con el narcotráfico. Así que en este momento en México, abstenerse de votar, no ir a votar o ser supuestamente apolítico es votar. Cuando muchas veces en las iglesias y los pastores rechazan y quieren evitar que se hable de estos temas y se haga de manera espiritual, pretendemos ser apolíticos. Ya alguien que dice ser apolítico o aceptando que la situación en México no cambie, porque aún abstenerse o ser apolítico significa votar porque esto es una aprobación. Cuando tú no votas, lo que estás diciendo es que otros decidan por ti, pero finalmente al no votar para que las cosas cambien en México, lo que estás haciendo es aprobar y aceptar que los que gobiernan continúen gobernando. Número 5. Vota más que por las propuestas de los candidatos y las promesas que están haciendo, vota por la credibilidad, si realmente se les puede creer, porque en realidad los que gobiernan prometieron y vuelven a prometer en esta elección lo que no han podido hacer en estos 6 años, no han pacificado al país. Algo que puede ser importante las propuestas y promesas que hagan, pero ya sucedió y sucede constantemente que lo que prometen no lo cumplen.
Sin embargo, sí podemos discernir el carácter de las personas que están proponiendo y que están prometiendo. Así que no te apantalles con las propuestas, porque al final de cuentas, tú tienes que evaluar y juzgar si el carácter de las personas les hace creíbles y lo que dicen que van a hacer, en realidad lo van a hacer, cuando los que gobiernan no han cumplido sus promesas en estos años. Y en México no solamente no estamos mejor ni estamos bien, sino cada vez estamos peor. 6. Votar este domingo 2 de junio bajo estos criterios hará que redefinamos nuestro llamado como Iglesia de Jesucristo. No podemos continuar como Iglesia de Jesucristo, ¿sí?, viviendo y sirviendo al Señor de una manera tradicional. Estamos viviendo un tiempo decisivo en México y necesitamos estar a la altura, los pastores y todos como Iglesia de Jesucristo, de lo que estamos viviendo ahora en México. Necesitamos redefinir nuestro llamado, definir de otra manera cómo ser cristianos, cómo ser una influencia, que sea una luz en medio de la oscuridad y ser sal para la tierra. Definir nuestro llamado significa dejar de seguir ajenos e ignorando lo que sucede en nuestro país. No podemos continuar creyendo que la tarea que tenemos que realizar de ir y hacer discípulos no tiene que ver con lo que la gente está viviendo constantemente. Como pastores probablemente te ha tocado ministrar a personas que están siendo extorsionadas por los delincuentes o que están sufriendo debido a las condiciones sociales que prevalecen en México, la falta de trabajo, o que las personas ahorita no les alcance lo que tienen para poder sobrevivir, a pesar de que el salario mínimo se ha incrementado 3 veces, o de que se ha dado becas o pensiones, y finalmente la gente está constantemente afanada y sufriendo por razones económicas. No podemos estar ajenos a lo que está ocurriendo en los que gobiernan cuando hacen rituales satánicos, rituales ocultistas, y están buscando que esta sea una influencia que prevalezca sobre México. No podemos continuar ajenos e ignorantes de la realidad social, porque aún la iglesia está haciendo trabajo social y labor social y no podemos estar ajenos a lo que se está viviendo en nuestras comunidades. Tenemos un llamado a ir ahí y transformar a través del poder del evangelio la vida de las personas, pero no podemos estar ajenos a lo que la gente está pasando, por lo que está ocurriendo, horrible inseguridad y lo que está ocurriendo con la delincuencia organizada. Redefinir nuestro llamado significa que no podemos continuar ajenos e ignorando acerca de la aprobación de leyes como el aborto que se ha aprobado en 14 entidades federativas de nuestro país. De la misma manera se han aprobado leyes que están trayendo contenidos educativos que están afectando y lastimando la conciencia de esta nueva generación de jóvenes y de niños. No podemos estar ajenos a las leyes que se aprueban en México. No podemos estar ajenos cuando los que gobiernan llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. No podemos estar ajenos a lo que está ocurriendo en la vida política de nuestro país. Y número 7, votar por el bien posible. Para esta elección de este domingo 2 de junio tenemos que considerar, como ya vimos, no si hay un candidato perfecto o un partido perfecto. Es muy difícil que así sea, porque como ya vimos, no podemos poner nuestra confianza en hombres. Pero tenemos que ver en estas condiciones cuál es el bien posible que podemos tener al dar nuestro voto por alguno de estos 3 candidatos presidenciales. Y yo considero que el bien posible, nosotros como Iglesia de Jesucristo, lo podemos tener al votar por Xóchitl Gálvez. Voy a pasar después de estos comentarios. Quédate para que veas el video que se ha dado a conocer a través de las plataformas, donde en días pasados Xóchitl Gálvez fue la única de los 3 candidatos que aceptó la invitación de una organización que se llama Kingdom Life México, que organizó una conferencia para líderes, invitó a la candidata Xóchitl Gálvez. En este video también vas a ver cómo oraron y le dieron palabra profética. Yo sé que esto ha ocurrido en México y que cada vez que alguien toma el cargo de presidente de la República, surgen rumores desde Vicente Fox y luego Felipe Calderón, que supuestamente eran cristianos, que habían recibido a Cristo, pastores que han estado cerca de ellos,
como fue el caso de Felipe Calderón, que les estaban ministrando, que llegaron a ir a reuniones donde se les estaba compartiendo la palabra, o escuchamos acerca de que iban a Los Pinos a compartirles. Siempre hemos oído que supuestamente los que gobiernan o el presidente de la República es cristiano, hablando de una fraternidad universal como lo hacen los masones. Y no solo eso, sino que cuando López Obrador tomó el cargo de presidente de la República, él en el Zócalo de la Ciudad de México participó de un ritual chamánico, de un ritual demoníaco, que como sabemos tienen un trasfondo espiritual. Por esta cultura de los pueblos originarios en realidad tiene un trasfondo espiritual y sabemos que ahí hay brujería y hechicería. Así que es muy superficial creer que López Obrador es cristiano porque dice o ha hablado de Jesús o ha mencionado algo de la Biblia, pero en realidad no es así. Y de la misma manera con Xochitl Gálvez, no es porque ella sea cristiana o porque haya estado en un evento donde estuvo con líderes cristianos y dice Dios les bendiga y Dios bendiga a México. No es por esa razón. No podemos ya seguir siendo ingenuos con los políticos. Sabemos que los candidatos todo el tiempo nos dicen lo que queremos oír, lo que se puede decir de Xochitl Gálvez. Es lo que realmente se sabe y no podemos ser ingenuos. Número uno, ella ha dicho claramente que ella es católica en entrevistas. Y no solo eso, sino que visitó al Papa. Y lo visitó porque genuinamente ella es católica y fue como creyente. Después ustedes se enteraron que hubo ahí una polémica con Claudia Sheinbaum, porque Claudia Sheinbaum ha dicho que ella es atea y que ella no cree en Dios. Pero fue también a visitar al Papa para llegarle a los electores mexicanos y que la gente vote por ella, la gente que vota por Morena, y que considere que aunque ella no es católica y es atea, pues va a ver al Papa. Pero aún se sabe que el Papa no la recibió cordialmente porque el Papa pudo percibir que lo que ella estaba haciendo era político, era propaganda política y no porque genuinamente quisiera acercarse a la Iglesia Católica. Número dos, Xochitl Gálvez ha dicho públicamente que ella inició en la política en la Liga Obrera Marxista. Así que como muchos que fueron comunistas, y yo tuve esa experiencia y dado testimonio de ello, dice que actualmente es católica, pero en su pasado ella ha declarado que ella perteneció a la Liga Obrera Marxista y que por tanto en su trasfondo ideológico ella inició en su labor social y en la política con una convicción marxista y por tanto comunista. Esto cambió en muchos militantes de la izquierda radical con el derrumbe del socialismo en el año del 89 y el derrumbe del muro de Berlín. Así es, el socialismo o los partidos socialistas y comunistas en todo el mundo entraron en una crisis ideológica y muchos dejaron de mantener una postura tan radical acerca de las creencias religiosas, de manera que aunque su filosofía política sigue siendo social y de un trasfondo socialista, sin embargo, ahora se han vuelto religiosos. Sin embargo, las propuestas y políticas que Xochitl Gálvez está proponiendo para el país no son de orientación socialista ni comunista. Lo siguiente que es importante considerar es que Xochitl Gálvez ha declarado que ella es una candidata ciudadana. Y esto es importante porque como sabemos el PRI, el PAN y el PRD en esta alianza de oposición, ellos tenían ya a un candidato que era Santiago Krill o habían negociado que su candidato en esta elección fuera Santiago Krill. Sin embargo, la oposición no despertaba entusiasmo en las encuestas al preguntársele a la gente por quién votaría. Había mucho desánimo en México porque no se veía quién en realidad podría desafiar el poder de López Obrador y de Morena en estas elecciones y aún poder ganar la elección. Había mucho desánimo y pesar en México para las personas que desde hace tiempo se dieron cuenta que las cosas estaban muy mal en nuestro país y era necesario entrar en un cambio y también evitar que México dejara de ser un país democrático. Y Palacio Nacional y tocó la puerta para pedir derecho de réplica y responderle al presidente López Obrador que ella sí había votado a favor de los programas sociales. Algo sucedió que a partir de ese acontecimiento empezó a tener popularidad y la gente empezó a animarla a que ella se postulara porque el plan de Xochitl Gálvez era ser candidata para jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pero las cosas se dieron de tal manera que estos partidos de oposición se dieron cuenta que no tendrían oportunidad de ganar esta elección si no era con un candidato y generar entusiasmo en México para poder derrotar a Morena en estas elecciones. Así fue como surgió el fenómeno de Xochitl Gálvez. Y ella
pues realmente dijo lo que siempre ha dicho, que ella no pertenece al PAN, que ella no pertenece a ningún partido político y que ella ha sido senadora de la República y sirvió también en un cargo con el gobierno de Fox, pero como ciudadana. Lo que vimos aquí es que debido a la situación tan adversa que estamos viviendo en México con López Obrador, que finalmente acabó por integrarse una alianza de oposición que hizo una gran convocatoria ciudadana para llamar a la ciudadanía, a los ciudadanos a participar, a ser parte de esta decisión. Y recientemente, en días pasados, supimos de esta marcha de cierre de campaña para Xochitl Gálvez en el Zócalo de la Ciudad de México, conocido como la Marea Rosa, porque recuerden que fue una convocatoria ciudadana para defender al INE y por tanto seguir defendiendo la democracia en México y nuestro derecho a seguir votando libremente y pacíficamente, decidan quién va a gobernar. Y en realidad generó este entusiasmo porque sí mucha gente la percibió como una candidata ciudadana con la cual se pueden identificar las personas. En el caso de Xochitl, sorprendentemente, estos partidos políticos por su propio interés y beneficio, PRI, PAN y PRD, decidieron postular a Xochitl Gálvez porque se dieron cuenta que ella sí tendría la oportunidad de poder ganar esta elección o por lo menos darles tantos votos a ellos para conservar cargos en el Senado de la República, en el Congreso y en los distintos cargos de elección popular. Así es, yo lo he venido diciendo y tú lo puedes ver en esta serie, la clase política está corrompida, estos partidos políticos no nos pueden representar a nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, como iglesia de Jesucristo. Sin embargo, cuando un partido se acerca a nosotros interesado en poder apoyar la agenda que nosotros tenemos como iglesia, podríamos, sí, bajo ciertos acuerdos y compromisos, apoyarles con nuestro voto, pero definitivamente sabemos que esta clase política está corrompida y que solamente siguen intereses personales. Pero en este caso ya se trata de una convocatoria ciudadana para que este domingo 2 de junio se termine ya la violencia criminal en México, la corrupción, la mentira y el engaño, y los que gobiernan no continúen gobernando más nuestro país, sino que venga ahora una presidenta como Xochitl Gálvez, que realmente se está comprometiendo con la sociedad, con los distintos grupos que han sido abandonados por López Obrador, que han sido perjudicados con las políticas públicas, pero sobre todo que pueda hacer que México siga siendo un país democrático, respeto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los magistrados no sean votados para que no sean los partidos políticos los que les den línea y les den órdenes de cómo deben ellos de tomar decisiones en la Suprema Corte de Justicia, donde las decisiones deben ser tomadas para hacer que se respete la Constitución. Si los magistrados son votados por los partidos políticos, serán los partidos políticos los que estarán manipulando o violando la Constitución, como lo ha hecho el López Obrador como presidente de la República de México, que se ha metido en esta elección, está hablando constantemente en contra de la oposición, en contra de la candidata de oposición Xochitl Gálvez, siempre hablando favorablemente del otro candidato de MC, Álvarez Maínez, y siempre opinando y hablando para buscar influir en el voto de este próximo domingo 2 de junio. Podemos evaluar cómo, a diferencia de la oposición, López Obrador sí decidió quién iba a ser el candidato de Morena o la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum. Recuerden ustedes que él dio comienzo fuera del tiempo, violando la ley electoral, violando la Constitución, adelantó el tiempo establecido y que marca la ley para dar inicio a las campañas preelectorales y a la campaña electoral. Y recordemos que hubo distintos candidatos a competir por la nominación presidencial de Morena y se pudo ver claramente cómo ellos tuvieron que agachar la cabeza, tuvieron que subordinarse a los dictados de López Obrador, donde se vio que Morena no es un partido político ni es un partido democrático, es un movimiento liderado por un líder autoritario que quiere tener todo el tiempo el control de todo, y como en este último debate presidencial donde ella y ahora se ha dedicado a hablar de López Obrador, queriendo defender sus logros, sus supuestos logros de su gobierno, y lo que ha pasado simplemente es que López Obrador demostró una vez más que él quiere que se siga gobernando este país en una forma autoritaria, rompiendo el orden constitucional y amenazando y destruyendo las instituciones que le permitieron llegar y tomar el poder en la presidencia de la República.
Así que votar por Xóchitl Gálvez es solamente votar por el bien que puede ser posible para México, para nosotros como seguidores de Jesús, como iglesia de Jesucristo. No ponemos en ella nuestra confianza, no ponemos en ella, no somos ingenuos para creer que es una mujer llena de virtudes y cualidades que no va a fallar a México. Sabemos que cuando llegan al poder y llegan a gobernar finalmente se pueden corromper y hay ese riesgo y ese peligro. Nadie podríamos poner nuestra confianza ni en ella ni en ninguno de estos candidatos presidenciales, pero es el bien posible que tenemos para nuestro país. Así que te invito a que ahora tú veas tú puedes ver en las plataformas este video donde aparece Xóchitl Gálvez dando unas palabras, hizo 10 compromisos muy interesantes que tú debes de checar porque en verdad ella conoce a la iglesia, habla a su experiencia cuando ella estaba en su comunidad y cómo ella vio a la iglesia visitar a los hospitales para orar por los enfermos, ir a los lugares donde se hacía trabajo de rehabilitación para la nación. Yo voy a presentarte el video donde Xóchitl Gálvez fue la única candidata que aceptó la invitación de esta organización Kingdom Life México para una conferencia de líderes donde hubo ahí pastores, algunos reconocidos, y Xóchitl Gálvez dio a conocer 10 puntos de compromiso, 10 compromisos que tú tienes que juzgar y evaluar. Estaba en su comunidad indígena, ella pudo ver ahí la presencia de pastores cristianos, de líderes espirituales que ministraban a la comunidad. Ella se ve que por su experiencia y también porque ella ha declarado y declara aquí que el abuelo materno era cristiano y dice que en su casa había conflictos y pleitos porque el papá, la mamá era cristiana y el papá pues era católico y ella les decía no se peleen, y ella siempre dice que iba a la misa o iba a la iglesia cristiana o evangélica, como le llama ella, pero ella sí ha tenido cierta aproximación, ya tiene una idea muy clara de lo que hacemos las iglesias, lo que hacemos los cristianos en nuestro país a favor de nuestra comunidad y nuestra sociedad. Así que a continuación viene este video donde también hay líderes reconocidos que le dan palabra, le llaman a comprometerse con México, palabra que la declaran de una manera poderosa como presidenta de México y profetizan sobre de ella para que ella sea una mujer que gobierne bajo el temor de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Es el bien posible que tenemos para esta elección de este domingo 2 de junio. Así que este domingo 2 de junio, vota por la causa del reino, vota por el avance del Evangelio, vota por México, vota para que México siga siendo un país democrático, un país de libertades, un país donde sigamos teniendo libertad de expresión, libertad de creencia, libertad de pensamiento, donde podamos exponer libremente lo que pensamos y creemos sin que esto se considere un delito o que sea ofensivo para otras personas. Voten jóvenes este domingo 2 de junio, que nadie decida por ustedes, voten jóvenes bajo estos criterios, bajo la sabiduría de Dios. Y de esta manera, como iglesia de Jesucristo, vamos a cumplir nuestro llamado de ser la influencia que determine el futuro y el destino de nuestra nación. Es tiempo de redefinir nuestro llamado, iglesia de Jesucristo. También es importante que sepan que esto no es un culto religioso, no estamos en una iglesia, una sinagoga o un templo. Por tanto, este programa, a la luz de nuestros expertos, no viola el principio de laicidad de nuestra Constitución. Estamos aquí reunidos para reconocer la importancia de que Dios forme parte en las grandes y más importantes decisiones en México. Hoy nuestra oración es por autoridades justas, por hombres y mujeres que no se avergüencen de buscar a Dios y que lo sitúen a Él primero que nada. La Biblia dice que Él, Dios, es el que pone las autoridades, pero también es Él el que las quita. People in this nation have been praying for change. People have been praying for righteousness. People have been praying for God to move. I'm here to tell you today that God has heard your prayers and He's getting ready to answer. God wants to release His power and glory over your nation. Been asked Esta mañana se nos pidió if we would divert from the program desviarnos un poco del programa establecido and do some kingdom business. y hacer un poquito de los negocios, ejecutar un poquito de los negocios del reino.
we've been asked if we might pray for Ms. Galvez. para orar por Xochitl. We're going to ask you to stand with us. We're going to come down onto the floor and we're going to minister Vamos a ministrarla. to Ms. Galvez. Amen? Father God, we just thank you this morning, Father God, for the Honorable Galvez. Father, we thank you for her heart to step up, Father, and to run as a leader in this nation. Father, the winds of change are changing or blowing across Mexico right now. Father, I believe that there's a revival that's getting ready to happen in this nation. There's an uprising, Father, of the cry of the people, Father, for change in their government. But Father God, it's not just about a change in the government, Lord. It's about a change of heaven coming to earth. People are crying out and hungry for the Lord to move in this nation. So today, Father, we recognize civil leaders, Father, as the appointed authority over the people. The word says you raise up one and you bring down another. And Father, the heart of the king is like water in your hands, that you can turn that river any direction that you want. Today, we ask you to turn the heart of the kings and legislators, senators, and lawmakers in this nation. Turn their hearts toward righteousness. Turn their hearts towards God. Turn their hearts towards reformation. Turn their hearts towards awakening and revival. And let the wind of change blow in Mexico, Father. We bless this woman of God today, Father, and we ask you to send your angels, your mighty angels around her, protection around her family, protection around her mind and her body and her those that help her with this campaign. We pray right now for a mighty protection around her in the name of Jesus, and we thank you for favor, that you would open the doors of opportunity, you would open the doors of relationships, and you would open the doors of favor around her, Father, and elevate her voice, Father, and anoint her with the presence of God. We pray the presence of Jesus upon her, that she will carry the presence of Jesus wherever she speaks and wherever she goes, in Jesus' name. And Father, as ambassadors of your kingdom, the kingdom of God and His Christ, Lord, we release the life of your heart. We release the life of your Spirit into her now in the name of Jesus. And Lord, let her be a carrier of your heart. Let her be a carrier of your Spirit. Let her be a carrier of those desires that you have for this nation today in the name of Jesus. Lord, we say let her come into the full expression of all that you've called and destined her to be and to do for the kingdom of God, for the extension of the borders of your kingship, and for the blessing of this nation in the mighty name of Jesus. We thank you, Lord, for that opportunity. And Lord, we thank you that you will guide her, you will lead her. And Father, as she leans into you, you will lean into her. And Almighty God, we will see the wonders of our God and of His Christ come into fullness of manifestation for the glory of God, for the blessing of this nation and the people of Mexico, and for the nations of the earth to see that light and want to follow that light in the name of Jesus. Mexico, Jesus has chosen you to be His own. He has chosen you to be a righteous standard for the world to see. He has chosen you to be a blessed nation and to live in harmony, goodness, and righteousness, and to enjoy the abundant blessings that only Father God can give.
Today I release the blessing of the Father over you. Today I release the Spirit of the Father to infiltrate every part of you. And today I release the life of God to abound within and through every rank of government, every rank of business, every rank of the culture of this nation, in the mighty name of Jesus. Y que así como nuestro himno nacional lo dice, Dios, te pedimos que levantes un soldado en cada hijo para pelear por nuestra patria y por nuestra libertad. Y como cristiana reconozco la importancia y la urgencia de que cada día se levanten más políticos, más legisladores, más economistas, más funcionarios. ¿Y por qué no? La primera presidenta de México, con la convicción de establecer el reino de Dios en la esfera pública. Y por eso celebramos la presencia de tantos dirigentes de iglesias con influencia de todo el país que se han dado cita en este desayuno para orar por lo que viene, por el proceso electoral que tenemos enfrente el 2 de junio, para orar por quien hoy es nuestra invitada de honor, la candidata Xóchitl Gálvez, por su equipo de trabajo y por la campaña que está a punto de finalizar. Muchísimas gracias. Gracias a nuestra candidata Xóchitl Gálvez, gracias por ser esa mujer valiente. Gracias a Dios porque creemos, Dios, que tú la has elegido y la has levantado como una de las herramientas para la restauración de México. Sabemos que todo lo que ella ha vivido ha sido exactamente lo que ella necesitaba para este momento. Gracias, candidata Xóchitl. Gracias por haber aceptado esta misión. Gracias, Dios, también por la senadora Reynoso. Gracias, güera Reynoso. Gracias a Dios porque ella ha sido un gran enlace entre nosotros, los hijos cristianos de México, y la campaña de nuestra presidenta. Gracias por tu disposición para facilitar este tipo de encuentros. Gracias por tu gran labor. Sabemos que esta guerra no es política. Sabemos que esta guerra es espiritual. Es una guerra del bien en contra del mal. En esta elección, el pueblo mexicano está en medio de dos caminos y son opuestos totalmente: el camino de la muerte y el camino de la vida. Por eso, te pedimos, Señor, que tú te levantes contra todo el espíritu de ceguera que ha nublado los pensamientos de las personas y que consumas con fuego divino los velos que se han impuesto sobre el pueblo mexicano para que la gente crea ciega las mentiras del enemigo. Hay muchos que están cegados todavía. Y urge, Padre, que los mexicanos escojan el lado correcto de las urnas. Y creemos que el lado correcto es el camino correcto es el de Xóchitl, el que Xóchitl nos ofrece, que es el camino de la vida, la verdad y la libertad. Los que estamos aquí también conocemos el mundo espiritual y cómo se mueve el mundo espiritual y sabemos lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Como líderes espirituales se nos ha dado una misión muy importante. Hemos sido comisionados como sacerdotes para orar y para interceder por nuestra nación, pero también como reyes para tomar autoridad y acción. México está sufriendo violencia. El miedo y la muerte han tomado un lugar importante y el enemigo ha ido tomando territorio porque se le han abierto puertas desde los altos puestos del gobierno, portales en donde a los espíritus demoníacos se les ha permitido gobernar libremente, trayendo muerte a nuestra nación. También se les ha permitido la entrada a los espíritus del comunismo y de la dominación. Sabemos que Dios no está a favor del comunismo, ni del socialismo, ni de ninguna ideología similar. Aún están queriendo cambiar nuestra constitución. Ante todo esto, no podemos estar indiferentes.
aquí estamos presentes un ejército poderoso de guerreros mexicanos de Dios. Somos un ejército. Sí. Guerreros con la autoridad que Dios nos ha dado para atar y desatar desde los lugares celestiales y gobernar el mundo espiritual. Dios nos dio las armas más poderosas para guerrear contra los poderes y para vencerlos. Y Dios nos ha llamado a parar todo lo que atenta a nuestra nación y al futuro de nuestras generaciones. Somos autoridades espirituales con la firme misión de parar al enemigo. Sabemos que la tarea no es fácil, pues solo tenemos ya 12 días. 12 días, pero lo lograremos en el nombre de Jesús. Necesitamos orar sin cesar. Sí. Dios nos ha llamado como nunca antes a orar sin parar. Necesitamos también hablar con las personas que están al lado de nosotros y para quitar esos velos que el enemigo les ha puesto, para que ellos puedan entender. Porque hay muchos velos puestos por la brujería y para eso estamos nosotros, para interceder por esas personas. Dios nos llamó para estos tiempos específicos, tiempos en los que desde el poder no se busca a Dios en este gobierno, ni se honra a Dios, ni a la vida, ni a la familia. Por lo cual es necesario trabajar unidos para que haya un avivamiento en México, un despertar de los mexicanos. Es nuestra responsabilidad la victoria del bien sobre el mal. Es nuestra responsabilidad apoyar a la candidata Xóchitl Gálvez para estas elecciones para lograrlo. Creemos, sí. Creemos que Dios la escogió, ya que es una mujer que ha demostrado ser humilde, a la vez que es muy valiente. Yo, en lo personal, soy testigo, ya que en Kingdom Life, nuestra organización principal es orar por los líderes y por los gobernantes. Y en esta última reunión de oración presidencial que tuvimos, se invitaron a todos los candidatos. Y Xóchitl fue la única que se asistió al desayuno. Y no solamente asistió, sino que asistió con un corazón abierto y humilde de recibir de Dios. Y ahí lo pudimos ver. Hemos tenido la oportunidad de orar por muchos mandatarios y pocas veces hemos visto un corazón tan abierto para recibir de Dios. Es evidente que a pesar de que ella no es perfecta, como nadie somos perfectos, Dios sabía que ella tiene un corazón lleno de amor por los mexicanos y cuenta con una convicción de servicio con el cual Dios puede hacer cosas grandes en México. Con certeza de fe, damos gracias al Dios poderoso, al que hará cosas maravillosas con una mujer que está dispuesta en el nombre de Jesús. Gracias, Xóchitl, por tu disposición. Te honramos y te declaramos nuestra próxima mandataria. Te cubrimos con la sangre de Cristo, en unidad aquí todos juntos, y ponemos este ejército de hijos de Dios a tu disposición para orar por ti día y noche. Proclamamos que cumplas el propósito que Dios tiene para ti y para México. Proclamamos que serás la primera mujer presidente de los Estados Unidos mexicanos. La mujer con la cual este ejército de Dios unirá fuerzas para cerrar los portales de maldición. Con la autoridad en el nombre de Jesús declaramos que tú, Xóchitl, escucharás la voz de Dios y serás guiada por Jesucristo. Declaramos que los mexicanos reconocerán a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Que se establezca el reino de Dios en México, que se establezca el gobierno de la vida, la verdad y la libertad. Porque tú, Señor Jesús, eres nuestra salvación y tú, Xóchitl Gálvez, eres nuestra esperanza. Amén. Gracias a todos. Es la verdad. Yo estoy aquí porque amo al prójimo.
Y dije, y es que si un presidente ama al prójimo, nunca va a hacer nada para dañarlo. O sea, es en realidad lo que yo pienso. Y déjenme contarles un poco, porque hace 11 meses yo no estaba aquí. Yo no estaba prevista que sería candidata a la presidencia de la República. Hace 11 meses yo pensaba que iba a ser la candidata a la Ciudad de México, a ser la jefa de gobierno. Y pues de repente empezaron mucha gente a decirme que fuera candidata. Y yo decía, no, pues yo no me veo ahí. Yo había sido candidata en Hidalgo, donde por cierto ganamos y me apoyaron muchísimo la comunidad pentecostés, porque yo de alguna manera nací en Tepatepec. Mi abuelo materno, don Gabriel Ruiz, era practicante de la iglesia pentecostés. El tío Beto, el hermano mayor, de hecho, donó sus propiedades al templo que hoy está en Tepatepec y estaba atrás de la casa. Y mi mamá se casa con una persona católica y pues había muchos pleitos. Y yo decía, pues no se peleen, vamos al templo y vamos a la iglesia. O sea, y así lo resolví desde niña. Entonces siempre he estado acostumbrada a dialogar, siempre he estado acostumbrada a escuchar, a mediar, y eso creo que me formó muchísimo en mi niñez. Entonces, cuando me hacen la propuesta de ser la candidata a la presidencia, yo voy a Tepatepec y camino hacia la montaña. Y yo le pido a Dios que me ilumine. A mi madre, ¿no?, que en paz descanse. Y yo ahí fue donde tomé la decisión de si debía o no estar sabiendo que iba a enfrentar al presidente más autoritario que ha habido. Y pues a partir de ahí empezó todo un movimiento. Hice un video, justo ayer cumplí un mes que hice el video, 11 meses que hice el video el domingo, diciendo que pues había tomado esta decisión allá arriba en mi pueblo, y de verdad muy poca gente me cree, pero yo recibí una señal de Dios. Yo la recibí, yo lo sé. Y ahí hay un testimonio que algún día haré público de qué fue lo que pasó en esa montaña, pero yo en ese momento sentí la fuerza para enfrentar ahora sí que como David a Goliat, porque pues, ustedes han visto, yo no tengo los millones de pesos que tiene Sheinbaum, yo no tengo publicidad en muchos pueblos, porque no hay manera, no alcanza. Lo que tenemos de recurso es muy limitado, pero yo prefiero ser una mujer honrada y no vincularme a cosas negativas que después me obliguen a hacer un mal gobierno. Pero yo prefiero que si Dios tiene para mí esto, Él va a poner las condiciones y Él va a abrir el camino. Gracias. Me da un enorme gusto tener la oportunidad de dialogar con todos ustedes. Al igual que la inmensa mayoría de los mexicanos, yo soy una persona religiosa. Como ya lo he dicho antes, en mi familia pude aprender la tolerancia. El abuelo Gabriel, padre de mi madre, practicaba la religión cristiana y la familia de mi padre era católica. Así es que crecí asistiendo a las celebraciones de ambas iglesias. Yo reconozco y valoro el gran trabajo que hacen las iglesias en México. Quiero hacer particularmente un reconocimiento muy especial a la comunidad cristiana evangélica por todo el trabajo social que lleva a cabo, en el que, por ejemplo, rehabilitan a muchísimos jóvenes. Yo conozco del trabajo que hacen ustedes, porque ustedes de alguna manera pues no le rinden cuentas pues al gobierno, le rinden cuentas a Dios. Por eso su fe es tan grande, porque yo desde hace muchos años empecé a hacer labor comunitaria. Yo empecé en Tepatepec haciendo comunidad, por cierto, en Denganzá, donde hay una comunidad evangélica muy grande. Ahí empecé a trabajar desde la construcción de escuelas, agua potable, electrificaciones. Y tenía yo 12 años. Tenía yo 12 años cuando ya hacía mucha actividad social y veía la labor de la iglesia cristiana
evangélica en estas regiones. Me queda claro el trabajo que hacen ustedes con los migrantes. Muchos migrantes no comerían, no tendrían descanso sin ustedes. Y yo la verdad se los quiero reconocer hoy porque su labor ha sido increíble. Ustedes hacen un trabajo importante en materia educativa. Yo sé que les preocupa la nueva escuela mexicana. Están preocupados porque, pues más que educación, están metiendo ideología, están trabajando con temas que a veces no es el momento de tocarlos y de meter ciertas visiones que las familias pues también tienen la obligación de participar en la educación de sus hijos. Conozco el trabajo que hacen en la visita a enfermos. De hecho, alguna vez me tocó estar en un hospital y que llegara alguien de la comunidad a orar antes de que tuviera yo una cirugía, lo cual se los agradezco mucho porque a uno le da muchísima paz espiritual para saber lo que vas a enfrentar. Sé que visitan a presos. Es obvio que todo el mundo, ustedes saben que yo tengo una hermana presa hace 12 años que está en la cárcel, no tiene sentencia, no sabemos si es culpable o inocente. Yo no soy nadie para juzgarla, es mi hermana, la quiero y yo la visito o la visitaba, ahorita no he podido ir a verla, pero ya sabe por qué, cada 15 días y sé del dolor que se vive en las prisiones. Ahí ella, yo lo que le he recomendado es que se acerque a Dios y que ahí va a encontrar la paz en su vida y me ha hecho mucho caso en ese sentido. Entonces yo quiero reconocer ese trabajo de ustedes porque los he visto en los penales, el trabajo que hacen. Todo lo que hacen con las niñas, los niños, los adolescentes, de verdad es muy importante. Su trabajo de ustedes en las comunidades indígenas. La Iglesia juega un papel fundamental para la construcción de la paz. No tengo ninguna duda que cualquier proyecto que a partir del día 1 de octubre me toque encabezar, tenemos que hacer una gran convocatoria por la unidad de México y por la paz. Un país dividido nunca puede salir adelante. Tenemos que acabar con el odio, con la división, con la confrontación que se ha generado desde Palacio Nacional. Créanme que en el momento que sea presidenta, lo único que yo voy a pensar es cómo unir al pueblo de México. No voy a ver ni colores guindas, ni verdes, ni rojos, ni amarillos, ni azules, ni naranjas. Todos somos mexicanos. Desde mi visión, todos somos hijos de Dios. Y me queda claro que las iglesias son un espacio comunitario en donde las personas pueden aprender hábitos buenos, así como la práctica de valores universales. Precisamente los valores universales que promueven las distintas confesiones religiosas son fundamentales para tener un tejido social fuerte. ¿Protegen las familias? Sí, por supuesto. Lo que más amo en la vida es mi familia y estoy aquí por sus familias. Estoy aquí por sus hijos. Por eso mis 3 valores son vida, verdad y libertad. Traer vida donde hoy se pasea la muerte. Traer verdad donde hoy reina la mentira. Hoy me quiero comprometer con ustedes en algunos planteamientos que me han hecho de entrada, con la posibilidad de siempre dialogar. Yo lo dije claramente el domingo, más que hablar, voy a escuchar y sobre todo resolver. Eso es lo que yo quiero hacer como presidenta. 1, voy a promover una plena libertad religiosa y de conciencia donde no exista ningún tipo de discriminación por la creencia de las personas. 2, vamos a actualizar la ley de asociaciones religiosas y culto público buscando que las diferentes asociaciones religiosas puedan operar con mayor libertad y eficacia y se pueda hacer más eficiente el registro de las asociaciones religiosas. 3, voy a fortalecer el área de vinculación con las iglesias del gobierno federal. Ahí va a ser muy importante. 4, apoyaré a las mujeres embarazadas en todo tipo de políticas para que puedan ejercer su maternidad
con el acompañamiento solidario y subsidiario del Estado, y que nunca más una de ellas se sienta sola. 5. Gobernaré con perspectiva familiar para que todas las políticas públicas fortalezcan la célula básica de la sociedad. Creo en la familia, tengo una maravillosa familia, que es lo que me da la fuerza, mi esposo Rubén, mi hijo Juan Pablo y mi hija Diana, y yo quisiera que todos los mexicanos pudieran tener esa familia. Cuando me preguntan qué va a pasar el 2 de junio, cuando se hizo público este video de mi hijo, que por cierto me apena, es algo que vivimos los padres, pero afortunadamente mi hijo dejó de beber. Mi hijo hoy es un joven disciplinado, deportista, trabajador. Todos los hijos pasan por esa situación y lo que tenemos que es apoyar a los hijos. Yo les dije, mira, lo único que sé, el 3 de junio cuando despierte, es que mi familia va a estar ahí. Eso es lo único que sé. 6. Revisaremos la legislación en materia de telecomunicaciones para que se pueda garantizar la libertad de expresión de las asociaciones religiosas. 7. Revisaremos la legislación fiscal de tal manera que, en el marco del respeto a la laicidad del Estado, exista una mejora regulatoria respecto al trabajo social que llevan a cabo las asociaciones civiles inspiradas por la fe religiosa. De hecho, de las cosas que a mí me pasaban como delegada o como funcionaria federal, es que no podías apoyar la construcción de una iglesia, por ejemplo. Y yo creo que sería una buena manera de propiciar lugares donde se impulsan los valores, tanto de iglesias católicas como evangélicas. A mí me parece que es un error este extremo de la separación de iglesia y Estado, cuando realmente ustedes hacen un trabajo importante, pero por lo menos pues, que les permitamos que se deduzcan de impuestos quien haga esas aportaciones por parte del sector privado. 8, y aquí lo digo con toda la fuerza y todo el corazón, lo que le pasa a nuestros niños no puede seguir pasando. Vamos a combatir la pornografía infantil, el turismo sexual, la violencia sexual, la explotación sexual, la prostitución forzada y la trata de personas. Es un tema donde México tiene una enorme deuda. 9, vamos a garantizar el derecho humano fundamental a la libertad educativa, de tal manera que los padres de familia puedan participar en el tipo de educación que pueden recibir sus hijos y que la educación pública esté libre de sesgos ideológicos. 10. Gobernaré de forma democrática y con pleno respeto a la pluralidad. Tengan la certeza. Quiero que sepan que recibí el trabajo y los documentos que me hizo llegar con Nemex, y estoy revisándolos con mi equipo con mucha atención y entusiasmo. Aquí, la güera Reynoso, Alejandra Reynoso, de verdad que tengan la certeza que tenerla en mi equipo va a ser una garantía para todos ustedes, porque es una mujer que escucha, es una mujer que está consciente de la importancia de la fe en Dios para conducir pues al gobierno. Yo sí quiero decirles una cosa, y a lo mejor fui criticada, pero a mí sí me preocupa cómo puede gobernar alguien que no cree en Dios. O sea, no sé, no tengo nada en contra y eso se vale, pero esta fortaleza, esta guía sí es muy, muy importante. ¿Qué es lo primero que piensas cuando te levantas? ¿Y qué es lo último que piensas cuando te duermes? Le dije, lo primero le doy gracias a Dios. Y cuando me duermo le doy gracias a Dios, o sea, porque te permitió estar aquí y te permite hacer. Y una de las canciones que más me gustan en la vida es la de Mercedes Sosa, que dice, solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Cuando un político no se compadece con el dolor de alguien, a mí me impresionó que Sheinbaum
en los 3 debates no me volteara a ver. Me impresionó, por ejemplo, que llegara y no me saludara. O sea, pues tú, una cosa es la política y otra cosa es tu calidad humana. Porque si no volteas a ver a la que está compitiendo contigo, no vas a voltear a ver al pueblo, porque estás en una visión de soberbia. Pero miren, la soberbia, cuando ella dijo que solo faltaba un trámite, fíjense, dice, solo falta el trámite de 2 de junio. No se está imaginando, hay un, voy a leer algo que dice las Escrituras, porque eso creo que es muy importante. Dice la Escritura que 1 podría perseguir a 1000 y 2 harían huir a 10,000. O sea, imagínense aquí cuántos sabemos. Entonces, decir que es un trámite, no es, un trámite es en Rusia con Putin, un trámite es en Venezuela con Maduro, un trámite es en Nicaragua, un trámite es en Cuba con Díaz-Canel. Ahí sí son trámites, ahí las elecciones son un trámite. Desde que se hacen ya se sabe quién va a ganar. Yo aquí creo que lo que pasó el domingo es un gran mensaje, porque llegaron miles de personas sin acarrear, por su propio pie, convencida. Hubieran visto Madero, 16 de septiembre, 20 de noviembre, Pino Suárez. La gente estaba ávida. ¿Y yo qué dije en ese discurso? Yo lo que dije en ese discurso, antes que partido, tenemos patria. Antes que partido, tenemos república. Claro que sí. Eso sí no lo podía decir en el Zócalo porque me hubiera sancionado el INE. Se me quedó aquí. Me gustaría que pudiéramos tener al menos una reunión al año para dar seguimiento a todas sus propuestas y preocupaciones en las que participarían todas las organizaciones. Yo he dicho que quiero que recuperemos el valor de la vida, de la verdad y de la libertad. Tenemos 3 valores en los que estoy segura ustedes también creen. 3 valores indispensables para recuperar paz con justicia. Los problemas de México no pueden reducirse únicamente al plano político o económico. La crisis de México es más profunda y tiene sus orígenes en un desprecio absoluto a la dignidad humana. Solo así se explican los niveles de violencia que vivimos, las desigualdades y la polarización. Tenemos la oportunidad de cambiar eso. Les pido que me ayuden, rezando y actuando. En mucho de lo que está en juego, y muy especialmente le pido a la comunidad evangélica y cristiana por todo el trabajo social que llevan a cabo en lo que respecta a la rehabilitación de adicciones, los migrantes y sobre todo el trabajo que hacen. Yo les agradezco a todos ustedes, de verdad. Gracias. Dios los bendiga a ustedes, Dios bendiga a sus familias, Dios bendiga a México. Un pueblo sin religión, sin principios y valores, es un pueblo sin alma, sin posibilidades de asegurarle a sus hijos un futuro digno. Las iglesias históricas evangélicas de México hemos trabajado intensamente a lo largo de nuestra historia por los valores y principios bíblicos que impulsan una convivencia social y una superación permanente del pueblo mexicano. Hoy, como iglesia, tenemos presencia en todo el territorio nacional. Ya somos un alto porcentaje de la población que crece día a día para influir en el rumbo político y social de nuestro México querido. Vivimos tiempos difíciles, tiempos convulsos, tiempos de violencia y de polarización. Hoy más que nunca requerimos que México se reconcilie y reconstruya el tejido social. Y esa es nuestra misión como iglesia evangélica. Estimados amigos y hermanos, los exhorto a que juntos trabajemos en torno al proyecto de vida, verdad y libertad que les permita a las familias de México tener las condiciones necesarias para reconstruir el tejido social que se diluye y
Seamos por fin el México que todos queremos, de progreso, de solidaridad, de amor al prójimo, de justicia y libertad. Rogarle a Dios por la dirección, la sabiduría que requieres, la protección que evidentemente te ha brindado. Es un honor, porque eres una mujer muy, muy valiente. Lo hemos visto todos en la nación. No has tenido ningún temor para poder enfrentar a toda la fuerza del Estado. Y se requiere bastante valor para hacerlo. El que te ayuda está arriba, por supuesto. Eres una mujer que cuando se le cierran las puertas del palacio, eso como me impresionó, tú las empujas y las abres porque las abres. Dijiste que las ibas a abrir desde adentro. Solo da unos pocos pasos más y haznos un favor a todos en esta nación. Siéntate en esa silla presidencial y ejerce el gobierno con toda la autoridad que Dios te da. También eres una mujer con una fuerza de búfalo. La Biblia dice que Él renueva nuestras fuerzas como las del búfalo, que solo saben embestir hacia adelante. No traen reversa los búfalos. Nada más pueden embestir hacia adelante. Dios está, lo siento en mi corazón, muy complacido contigo. Y al estarte escuchando esta mañana, creo que Él ha mirado tu corazón y hay integridad en tu corazón. Hay verdad en tus palabras, hay integridad. Y vas a gobernar como el rey David lo hizo, con la pericia de tus manos. Eres una mujer con una identidad propia que mucho nos enorgullece a todos los mexicanos, muy bien plantado. Por eso no tienes miedo de estar rodeada de gente increíble en tu equipo, que tiene una capacidad impresionante para hacer y diseñar estrategias y políticas públicas que esta nación requiere enormemente. Gente que son expertas en la guerra, especialistas en todos los campos. Leyendo un día, encontré que la mujer y el hombre de éxito es aquel que se sabe rodear de gente igual o mayormente competentes que él, que la sabe involucrar en su visión y que tiene la habilidad de no interrumpirlas mientras están trabajando. Y creo que tú tienes esa habilidad. Eres una mujer sumamente inteligente. Literalmente nos ha sorprendido tu gran agilidad mental para gobernar una nación, una gran nación como es la nación de México. Le pedimos a Dios que te dé la sabiduría del cielo, como la sabiduría que Salomón le pidió a Dios y se la dio abundantemente. Y porque él dijo: no me pediste riqueza ni la vida de tus enemigos, te doy la sabiduría que necesitas y también todas las demás cosas que no me pediste, dijo el Señor. Así es que dejo estos dos porciones de la Biblia a tu alcance. Proverbios 11:14 dice: un mal gobierno destruye la nación, pero la salva un buen número de consejeros. Y tú los tienes, y los tienes en abundancia. Y este otro pasaje dice: Dios mío, haz que el rey sea justo como lo eres tú. Es una oración del rey David. Que nuestro futuro rey, en este caso presidenta, actúe con tu misma rectitud. Así el rey gobernará a la gente humilde con rectitud y justicia. Y en todo cerro y colina, como el de Tepatepec, ahí en el municipio de Tlahuelilpan, en Hidalgo, tu pueblo tendrá prosperidad y justicia. El rey les hará justicia a los pobres y necesitados, los salvará de sus opresores, aplastará a quienes los maltraten. Así es que imponer las manos para nosotros no es un rito religioso, es un mecanismo bíblico a través del cual se transfiere autoridad. Se transfería autoridad de los padres a los hijos,
se transfería autoridad a los sacerdotes que iban a estar en el servicio. Pero una cosa muy importante, se transfería autoridad de la única fuente de donde proviene, que es Dios, a los gobernantes. Oraremos por ti y gobernarás a México. Bendito Dios y Padre, te agradecemos infinitamente, Señor, el que en tu gracia y en tu soberanía hayas recorrido la nación y hayas encontrado en Hidalgo a una mujer que no sabía, Señor, amedrentarse ante el peligro, que no, Señor, tenía temor alguno de hacerle frente a la vida a su temprana edad, que fuiste labrando paso a paso en el camino para hacer de ella una gran mujer y una gran presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Declaramos en tu nombre, Señor, que hay gracia y bendición tuya sobreabundante. Cuídala a ella, a sus hijos, a su familia, a todos los colaboradores alrededor, al excelente equipo que ella tiene y con quien habrá de gobernar en esta nación. Declaramos que tu voluntad se hace en el cielo como en la tierra. Y aquí, Señor, en esta nación, en todos los rincones, desde lo alto de la montaña hasta la costa más lejana del Caribe, del Atlántico, Señor, del Golfo de México, del Pacífico, en las grandes ciudades, en todos los rincones, declaramos que tú eres Señor de México y que Xóchitl Gálvez gobernará esta nación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Xóchitl, y a nombre de todos aquí te queremos dar un obsequio. Un obsequio es un símbolo solamente de una llave del reino. La llave del reino de Dios. Esta es una espada. Dice la palabra, dijo Dios que nos daba la llave para poder atar y desatar. Y Dios te da por medio de Jesucristo, te da la autoridad para atar y desatar en el nombre de Jesús en el mundo espiritual. Y la espada, esta espada significa la palabra de Dios. Es la verdad. Jesucristo es la verdad y es la palabra. Y por eso te damos también, creo que ya tienes una Biblia, pero otra Biblia. Su Biblia, que es la palabra de Dios, que es la espada con la que vas a vencer esta batalla. Y no la vas a vencer sola, porque Dios está sobre ti y estamos todos nosotros para ayudarte a vencer esta batalla. Y declaramos que vamos a hacer tu ejército aquí juntos, ¿verdad? Somos un ejército y vamos a orar por ti día y noche para poder tener la victoria y que podamos cerrar todos los portales que se han abierto del mal. Amén. Y vamos a abrir el único portal que le pertenece a nuestro único Dios, que es el Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Donde quiera que vayas. Amén. Amén. Jesús, venimos todos a ungirte en este momento como la futura presidente de México, como la primera mujer de Dios que va a gobernar este país, que se establezca el reino de los cielos en México, que se establezca el gobierno de la vida, verdad y libertad con Xóchitl Gálvez, Berta Xóchitl Gálvez Ruiz. Te proclamamos como la futura presidente de México en el nombre de Jesús. Amén. Vida, libertad y verdad. No es ninguna casualidad que los valores que enarbola Xóchitl Gálvez sean valores y estandartes bíblicos. Dios con nosotros, Dios con Xóchitl. Vienen hermosísimos tiempos liderados por una mujer cuyo nombre se escribe con la X de México, Xóchitl Gálvez.